En esta sucesión nos dan el primer término nada más. Y me dicen que existe en ella 30 términos, hasta A sub 30. Por eso me dicen que es una sucesión acotada entre el primero y el término 30. Solamente conozco el primero, que sería A sub 1. Y me dicen en esa sucesión que es acotada que hay una condición, una propiedad que se cumple. Que si usted resta un término A sub n menos, o sea, le resta el anterior, que sería A sub n menos 1, esto siempre va a dar D, va a dar constante. Y en una sucesión, cuando la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es igual, es constante, es porque esa sucesión es aritmética. Yo puedo decir entonces, si se cumple, escribo aquí, que la diferencia entre dos términos consecutivos, A sub n y A sub n menos 1, siempre es constante, puedo asegurar que entonces esa sucesión que me dan es una sucesión aritmética, por la condición de que las primeras diferencias son comunes, siempre da constante, me lo están diciendo. Entonces, si ya sé que es una sucesión aritmética, ya tengo condiciones, porque conozco cuestiones en las sucesiones aritméticas, conozco quién es su fórmula general, conozco cómo se comporta la suma de sus n términos, etc. Entonces estamos preparados para poder responder la pregunta, porque repito, ya conozco qué tipo de sucesión es, que esto es importante. Por la condición que me dan, ya sé que es aritmética. Me dicen que la suma de los primeros 30 términos, o sea, sumando A sub 1, A sub 2, más A sub 3, más A sub 4, más hasta A sub 30, esa suma me va a dar 315. O sea, conozco la suma de los primeros 30 términos de la sucesión que está acotada entre A sub 1 y A sub 30. Y con esto me pueden calcular el valor del término que ocupa el número 30, el último término, y la forma general de dicha sucesión. ¿Qué podemos plantear aquí? Bueno, aquí podemos decir la suma llamada E sub k en una sucesión cuando es aritmética, y estoy tomando esta expresión porque voy a trabajar con la suma. Me dicen que es el primer término, A sub 1, más el último término, que sería A sub k, multiplicada por la cantidad de términos que es k, dividido por 2. Esta es la fórmula para una sucesión cuando es aritmética. La suma de n términos de una sucesión aritmética. El primero más el último, multiplicado por la cantidad de términos, sobre 2. Aquí conozco el primero, lo conozco, y conozco la suma, el valor de la suma. Entonces podría sustituir en esa expresión, en esa ecuación que tengo aquí, E sub 30 sería S sub 30 igual a A sub 1, que lo conozco, que es menos 4, más A sub k, la k sería la misma que está aquí, entonces sería A sub 30 multiplicado por k, que es en este caso, vamos a escribirlo directamente ya, que es 30 también, sobre 2. Sería A sub 1 más A sub 30 por 30 sobre 2. Y entonces digo, ¿quién es S sub 30? Yo conozco quién es la suma de los menos 30 términos. Vamos a sustituirlo por su valor, 315. Igual, aquí podría simplificar el 2 con el 30 y me daría 15. Me quedaría menos 4 más A sub 30 multiplicado por 15. Este 15 lo podría pasar dividiendo. 315 entre 15 igual a menos 4 más el valor del término que ocupa el lugar número 30. Divido 315 entre 15, esto daría 21 igual a menos 4 más el término que ocupa el lugar número 30. Ese menos 4 pasaría positivo a nuestra izquierda. Y ya hemos calculado entonces el valor del término que ocupa el lugar número 30. El término que ocupa el lugar número 30 tiene valor 25. Bien, ¿qué tengo entonces? Ya tengo el primer término,
que es A sub 1, y el último de esta sucesión acotada, cuyo valor es 25. Y me piden buscar ahora, entonces, la forma general de la sucesión, A sub n. Recuerden que es una sucesión aritmética, por lo tanto, sería de la forma A sub 1 más n menos 1 por la diferencia común. Aquí lo que tenemos es un problema. ¿Conozco A sub 1? Sí, A sub 1 es menos 4. Más n menos 1, y aquí está el problema. No conozco cuál es el valor de la diferencia. Sé que es aritmética y la diferencia es común, o sea, siempre va a dar constante. Pero, repito, no conozco el valor de la diferencia, que es lo que debemos calcular para obtener la forma general de esta sucesión aritmética. Si usted conoce dos términos consecutivos de una sucesión aritmética, lo resta y esa es la diferencia común. Ya. Ahora, porque esa es la condición en una sucesión aritmética, que la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es la misma, es constante. Pero no tengo términos consecutivos. Si conociera A sub 2, lo resto A sub 1 y ya. O A sub 3 menos A sub 2, etc. Pero lo que conozco es el primero, que es A sub 1 y A sub 30. Conclusión, no conozco términos consecutivos. Por lo tanto, no puedo aplicar esa expresión de que la diferencia entre dos términos consecutivos me va a dar la diferencia, porque no tengo dos términos consecutivos. Pero existe otra fórmula para calcular la diferencia entre términos en una sucesión cuando es aritmética si no conozco que son consecutivos. O sea, conclusión, existe la fórmula para que no sean consecutivos. O sea, si conozco términos no consecutivos, puedo calcular la diferencia. Y entonces esta diferencia va a ser así. D va a ser igual, la diferencia común sería un término cualquiera, A sub x, menos otro término cualquiera, A sub y, dividido por x menos y. Vamos a traducir esto al lenguaje matemático. A sub x es un término, A sub y es otro término. ¿Quién es x? El lugar que ocupa este término, y y es el lugar que ocupa. Sería el valor de A sub x y A sub y restados menos los lugares que ocupa restados. La pregunta, no tienen que ser consecutivos. Esta fórmula sirve para cualquiera, no tienen que ser consecutivos. Vamos a tomar A sub y como A sub 30 y A sub x como A sub 30 y A sub y como A sub 1. A sub 30 menos A sub 1. ¿Qué me quedaría aquí entonces? Me quedaría 30 menos 1, que son los valores de los lugares que ocupo. 30 menos 1 me daría 29. ¿Quién es A sub 30? A sub 30 se calculó que es 25 menos A sub 1, que es menos 4. Cuidado aquí con el signo. ¿Qué nos daría esto? Nos daría menos por menos más. 25 más 4 daría 29. Entre 29 y nos daría a 1. Quiere decir que la diferencia común entre dos términos consecutivos en esta sucesión aritmética es igual entonces a 1, calculado por esta fórmula. A la vez que tenga la diferencia, vengo a la fórmula y sustituyo la d por 1 y ya estoy en condiciones de buscar entonces la forma general de la sucesión. Menos 4, vamos a aplicar aquí propiedad distributiva, n por 1, n menos 1 por 1 me daría menos 1, vamos a organizarlo y nos quedaría n menos 5. Esta es la forma general de esta sucesión que es aritmética. Vamos a verificar. Conozco el primer término que es menos 4. Si coloco aquí el valor menos 4, o sea, para 4 me daría menos 9. Para 1, para el primer término, que sería en este caso A sub 1, 1 menos 5 me daría menos 4. ¿Quién sería A sub 2? 2 menos 5, menos 3. A sub 3 sería 3 menos 5, menos 2. Y así obteniendo los términos de la misma. ¿Quién sería A sub 30? Está calculado. Sería A sub 30 sería 30 menos 5. Y 30 menos 5 me daría el valor que buscamos, que es 25. Fíjense cómo hemos trabajado este ejercicio utilizando la suma de los n términos de una sucesión aritmética y con la fórmula de la diferencia entre dos términos no consecutivos, repito, no tienen que ser consecutivos, calculo la diferencia y sustituyo en la fórmula original, la fórmula general, y obtengo la forma de dicha sucesión.